Dice, valora los límites de las siguientes funciones. Ayer en la consulta me lo preguntaron. Apartado G. ¿Qué haría? Por Límite. trayectoria, por favor. Empezar por De, sucesivo. Exacto, primero. ¿Cómo? Exacto, reemplazo y me fijo qué valor me da. Ajá, pero no se Por llama exacto. sucesivo. ¿Cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama? Sustituido. Sustitución directa. Ajá, sustitución directa. Así es. Bueno, si yo aplico la sustitución directa, esto me da 0 sobre 0. Si ustedes aplican sustitución directa, esto es 0 sobre 0. Pero lo podría reacomodar y reescribirlo esto de otra manera. Miren, límite de x y z tendiendo a 1, 0, 0, x menos 1, ahí para ser un poco más prolijo, x menos 1, z, 2 a la y tangente lo escribo como seno de z sobre coseno de z, ¿no es así? Simplemente he reemplazado la tangente de z. Si yo ordeno eso, esto es el límite de x y z tendiendo a 1, 0, 0, y esto me convendría escribirlo x menos 1 sobre 2 a la por, miren, z sobre seno de z por coseno de z. ¿Es así o no? ¿Sí o no? Es reescrito nada más. Y esto es lo mismo que el límite de x y z tendiendo a 1, 0, 0, x menos 1 sobre 2 a la por, y acá podemos escribir como seno de z sobre z elevado a la menos 1. ¿Eso es cierto o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, ahora, como yo sé que existen estos tres límites, voy a aplicar propiedades. Límite de x y z tendiendo a 1, 0, 0, de x menos 1 sobre 2 a la por el límite de x y z tendiendo a 1, 0, 0. Si quieren acá lo ponemos z sobre z seno a la menos 1. Y acá si quieren, por el límite podemos aplicar la propiedad x y z tendiendo a 1, 0, 0, coseno de z. ¿Cuánto me da este límite? Los tres límites existen. El primero, ¿cuánto me da? 0, 0. El segundo, 1, el tercero. 1, Entonces, ¿este límite cuánto nos da? 0. 0. 0. O sea que este límite existe y vale 0. ¿Cómo lo resolvimos? Sustitución directa. Hicimos un trabajito algebraico previamente, lo reacomodamos, reescribimos, y entonces, si ese límite existe en realidad y vale 0. Lo puedo demostrar usando la definición, cosa que no lo vamos a hacer, pero sí existe, porque la función en la que ustedes están trabajando no tiene ningún problema. Existe el límite de x y z tendiendo a 1, 0, 0, de esa función f de x y z que nos dieron, y es igual a 0. ¿Alguna duda? No, profe. Bien, me dicen si puedo mover la pantalla y bajo hasta el ejercicio 3. O sea que cuando ustedes tengan un ejercicio de límite, primero mírenlo bien. Y si nosotros calculábamos los 6 sucesivos, ¿cuánto me iban a dar los sucesivos? Todos 0. Pero, Todos me van a dar 0. Y si tomo trayectorias, ¿cuánto me van a dar todas las trayectorias? 0. 0, porque en realidad ustedes estaban trabajando con un límite que no tiene problema.
¿Estamos? Entonces, hago sustitución directa. ¿Bien? ¿Se entiende? Puedo mover la pantalla y hacemos el ejercicio 13. Sí, profe. Bueno, haga. El 12 lo hicimos. Vamos al 13. Dice, calcule si existen, perdón, moví demasiado. Si existen los siguientes límites. El apartado 4i, límite de xy tendiendo a infinito, infinito. Nunca habíamos hecho uno de estos. Siempre eran valores finitos del seno de x cuadrado más y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Bueno, ¿cómo lo resolverían? ¿Qué harían? ¿Se les ocurre algo? Ahí se puede aplicar el límite fundamental, o sea, si va, en el supuesto caso, si hacemos, podremos reemplazar x por y durante una trayectoria. A ver, pero escúchame. ¿Cómo era el límite fundamental? ¿Cómo era, Julián? Cuando x y y tendían a 0, 0. Claro, y acá tiene infinito. Cuando ustedes aplicaban el fundamental, era el límite de, bueno, supongamos de x tendiendo a 0, del seno de x sobre x, así. Y ese es el que me da 1, no a infinito. ¿Estamos? Bueno, ahí para resolverlo, podríamos hacer un cambio de variable. Llevarlo a una sola variable. Llamamos t a x cuadrado más y cuadrado, a lo que tienen en el argumento del seno, y es lo mismo que tienen en el denominador, va por ahí la idea. Si xy tiende a infinito, infinito, entonces, ¿el t a qué va a tender, chicos? ¿A infinito? A infinito, claro. Entonces esto les queda, al hacer la sustitución, nos queda límite de t tendiendo a infinito, de el seno de t sobre t. ¿Y cuánto les da ese límite? Borro el fundamental. ¿Cuánto les da? Infinito. ¿Qué opinan ¿Cuál es el los seno demás? de infinito? ¿Cómo? ¿Cuál es el seno de infinito? ¿Y cuál es el seno de infinito? No está definido. A ver, cuando ustedes tienen la representación gráfica del seno, ¿cómo era? Esto es x, esto es y. Supongamos que esto es 1 y que esto es menos 1, ¿no? ¿Cómo hacía el seno? ¿Cómo hacía? ¿Cómo hace la onda? De 1 a menos 1. Menos 1, 1. En 0 vale 0 y hace así la onda, ¿no es cierto? Sí. Bueno, oscila. ¿Entre qué valores? Menos 1 y 1. Menos 1 y 1. Y por más que el Entre x menos 1 y 1. Claro, por más que el x tienda a infinito, la onda va a seguir. La onda esta va a seguir así, sigue. Bueno, entonces, el seno de infinito es un valor k, una constante k, donde esa constante k oscila entre menos 1 y 1. O sea, ¿qué quiero decir? Que toma un valor que está entre menos 1 y 1. Ese k pertenece al intervalo menos 1, 1. ¿Sí? No sé, un medio, menos un medio. Pero es una constante que está en el intervalo menos 1, 1. Porque es así la función seno. Entonces, si ustedes tienen una constante sobre infinito, ¿cuánto les da? 0. 0. O sea que este límite nos da 0. ¿Este no lo vieron en análisis 1? Profe, ¿no podemos sacar la misma conclusión de la función primaria, digamos? Sí, lo que pasa es que como tenía dos variables, por eso le he llevado a una. Para que ahí lo vean mejor. Porque yo estoy segura, ¿Podría ser claro, en ¿podría análisis ser 1, directo?
Sí, en análisis 1, ¿no han visto esto ustedes? Era simplemente para que ustedes no tengan la confusión de cuando tengan seno, va infinito al cuadrado es infinito, más infinito al cuadrado es infinito, y me digan infinito más infinito, bueno, es una indeterminación, era para que no les quede esa confusión, por eso hago el cambio de variable. Prefiero trabajar con el cambio de variable y llevarlo a un límite de una sola variable. ¿Y se la podría resolver con L'Hopital, profe, o no? No, ¿por qué no lo puedo resolver con L'Hopital? Porque para el L'Hopital, ¿qué tipo de indeterminaciones tengo que tener? 0 sobre 0. Infinito sobre infinito. Infinito sobre Claro. infinito. ¿Y acá yo tengo alguna de esas? No, profe. No, porque vos tenés seno de infinito, y seno de infinito no es infinito. Es un valor que oscila entre menos 1 y 1. Es una constante que oscila entre menos 1 y 1. Gracias, profe. Lo mismo va a pasar con el coseno. ¿Estamos? Lo mismo pasa con el coseno, porque es parecida a la onda. Lo mismo pasa para el coseno. Bien, ¿alguna duda? A ver. No, profe. Bien. Sí lo vieron, dice Lara. Sí lo vieron en el análisis 1. ¿Con quién tenían ustedes? ¿Con qué profe? Profesora, profesor. Mónica Con de la Mónica Orden. de la Orden. Ah, Mónica la Orden. Sí me dijeron, con Mónica. Sí, lo tienen que haber visto. Bueno, vamos al práctico de continuidad. Cambio, vamos al de continuidad. Es el trabajo práctico número 3. Dice, estudie la continuidad de las siguientes funciones en el origen de coordenadas. En el caso de ser discontinua, indique el tipo de discontinuidad y redefina la función si es posible. Vamos con el apartado C. Ustedes tienen una función f de xy igual a arco tangente de 1 sobre x cuadrado más y cuadrado. Bueno, primera pregunta. ¿Cuál es el dominio de la función? R2, tal que... A ver. Me dicen, son los xy pertenecientes a R2, tal que ¿qué cosa? X cuadrado más Y cuadrado sea distinto de 0. Claro, porque está en el denominador. Sea distinto de 0. Bien. ¿Estamos hasta ahí? Ese es el dominio. Vamos con la primera condición de continuidad. Nosotros queremos analizar la continuidad, nos dicen en el origen de coordenadas. En este caso es una función de dos variables, o sea, el origen de coordenadas es 0, 0. Primera condición. ¿Existe f de 0, 0? No. No, ¿Por profe. qué? No Porque existe, está bien la fuera del dominio. respuesta. Claro, pues, Ya se está abajo. porque si ustedes se fijan, el 0, 0 no pertenece al dominio de la función, porque si no esa suma, 0 al cuadrado más 0 al cuadrado va a ser igual a 0, y nosotros dijimos que x al cuadrado más y al cuadrado tiene que ser distinto de 0. El 0, 0 no pertenece al dominio, por lo tanto, ya sabemos que la función no es continua. Por lo tanto, f no es continuo. En el 0, 0, ¿no? En el origen de coordenadas. Bueno, ¿por qué? Porque no se cumple la primera condición. Pero a nosotros en el ejercicio nos dicen, en el caso de ser discontinua, vea qué tipo de discontinuidad y redefina cuando sea posible. ¿Qué tenemos que calcular? El límite. Los límites. El límite, el segundo paso, el límite. Entonces tengo que calcular el límite de xy tendiendo a 0, 0 de la función arco tangente de 1 sobre x cuadrado más y cuadrado. Bueno, ¿cuánto nos da? ¿Qué me dice? ¿Qué me dicen los demás? La función arco tangente es la inversa de la tangente. ¿Cuánto nos da? ¿Se acuerdan la gráfica del arco tangente? 0.
No, no es 0. ¿Qué? ¿Me están dictando ya la respuesta del límite? Bueno, ¿cómo lo resuelvo este límite? Con sustitución directa. ¿Sí o no? Sí. Sí. Bueno, 1 sobre 0, ¿cuánto es? Infinito. Infinito. Arco tangente de infinito, ¿cuánto es? K. ¿Cómo? ¿Cuánto es arco tangente de infinito? ¿Hace falta que haga la gráfica? No, me imagino que no. Ya están en segundo año. Pero parece que sí. Esto es X, esto es Y. La función arco tangente está acotada entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. ¿No se acuerdan? Repasando urgente las funciones, porque si no, no ves el límite. Miren, esta es la gráfica de la función f de x igual a arco tangente, ¿no? En una variable, pero con esa me sirve, ya me ayuda. Fíjense en si el x tiende a infinito, ¿a qué tiende la función? A pi sobre 2. A pi sobre 2. Y si tiende a menos infinito, el x, ¿a qué tiende? A menos pi sobre 2. A menos pi sobre 2. Entonces nosotros dijimos, 1 sobre 0 es infinito. Arco tangente de infinito es pi sobre 2. ¿Estamos? Pi sobre 2. Porque cuando el x tiende a infinito, acá les va a quedar arco tangente de infinito. Y eso va a ser igual a pi sobre 2. Y si no, sí, es cuando la tangente no está. No, bueno, no les voy a decir eso nada más. ¿Estamos? ¿Se entiende? Tengo que repasar por ahí las gráficas porque eso me ayuda para orientarme de cómo es el comportamiento de la función. Y esta es la gráfica de la función arco tangente. Es la inversa de la tangente. ¿Bien? Bueno, entonces, eso me da pi sobre 2. Entonces, el límite existe. O sea, por supuesto que esto yo lo podría demostrar usando la definición epsilon delta. Pero si no, no termina más. Si existe el límite de esa función, cuando el xy tiende a 0, 0, y aparte tienen que identificar cuándo van a hacer sustitución directa, existe y toma el valor pi sobre 2. ¿Sí? ¿Puedo redefinir la función? O sea que, ¿qué tipo de discontinuidad presenta la función? Evitable. Claro, f presenta una discontinuidad evitable en 0, 0. Bueno, ¿cómo redefinimos la función? Está horrible la letra. Redefinimos la función. ¿Cómo la redefinimos a la función? Le podemos llamar f asterisco si quieren. Los escucho. ¿Cómo la vamos a redefinir? Arctangente de 1 sobre x cuadrado más y cuadrado si xy es distinto del 0, 0. Perfecto. Me dice si el xy es distinto del 0, 0. Perfecto. Bien, Y está pi bien. sobre 2 si Sí. xy es igual a 0, 0. Claro que es el valor que les ha dado en el límite. Y ahí ya tienen redefinida la función. Bien, y esa función f asterisco, esa es una función que va a ser continua. ¿Sí? Por cómo está redefinida. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? No, profe. Bueno, vamos al apartado G. Copiaron. Yo voy a ir copiando la función hasta que ustedes terminen. Tenemos una función h de x y z, una función de 3 variables independientes, que es raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, más 2 elevado a la xy, si x y z
es igual, no, perdón, distinto de 0, 0, 0. Y si la otra rama tenemos logaritmo neperiano de x cuadrado más y cuadrado más, no, más z cuadrado acá, perdón, más z cuadrado más 2. Y acá nos dice si x y z es igual a 0, 0, 0. Primera pregunta. ¿Cuál es el dominio de la función? Todo R3. Todo R3. Porque si bien no lo toma al punto, pero acá lo toma. Entonces, el dominio de la función h es todo R3. Perfecto. Primera condición. ¿Existe h de 0, 0, 0? ¿Existe? Sí, profe. Que no es el... Bueno, ¿y a dónde lo tomo? ¿En qué rama? ¿La primera o la segunda? La segunda. La segunda. Entonces nos va a quedar logaritmo neperiano de 0 al cuadrado más 0 al cuadrado más 2. O sea que nos queda logaritmo neperiano de 2. O sea que existe h de 0, 0 y vale logaritmo neperiano de 2. ¿Estamos hasta ahí? Se cumple la primera condición. Vamos con la segunda condición de continuidad. ¿Existirá el límite cuando x y z tiende a 0, 0, 0? Nuestra función, ¿qué rama tomamos? ¿La primera o la segunda? La primera. Primero. Claro, donde es distinto. ¿Por qué? Porque cuando consideramos el límite, trabajamos en el entorno del punto. Entonces, acá me queda raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, más 2 elevado a la xy. Bueno, pregunta. ¿Hacemos trayectoria? ¿Hacemos sucesivos? Sustitución directa. Claro, porque están trabajando con una función que es como... Polinómico. No, no. Es una suma de funciones donde tienen una exponencial y una irracional, porque tienen bajo el signo de la raíz. Pero en el 0, 0, 0, ni esas funciones, o sea, son funciones continuas. ¿Tiene problema alguna de ellas dos en el origen? No, profe. No, son funciones. Entonces, ¿qué hacemos? Sustitución directa. Me va a quedar raíz de 0, que es 0, más 2 elevado a la 0. Y 2 elevado a la 0 es igual a 1. O sea que sí existe el límite. Ahí voy a poner así. ¿Y por qué lo puedo afirmar de que sí existe el límite? Porque se trata de una función continua. ¿Cuáles son las continuas? Las exponenciales, irracionales, racionales en su dominio, logarítmicas, trigonométricas, polinómicas. Todas esas son continuas. Hay que identificarlas, ¿no? Bueno, entonces sí existe el límite y vale 1. Ajá, se cumple la segunda condición. Pero ¿qué pasa con la tercera? ¿Se cumple? El No. h de 0, 0, 0, ¿es igual al límite? No. No se cumple la tercera condición. Entonces, la función es continua, no es continua. ¿Por qué? Porque falla la tercera condición. Entonces, acá por lo tanto, no es F, es H, perdón chicos. H no es continua en el origen. Pero a nosotros nos pidieron de que en el caso de que sea, como existe el límite, ¿qué tipo de discontinuidad presenta? Evitable. 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 Y entonces, ¿la podemos redefinir a la función? Sí, se podría. Sí. Sí, redefinimos la función. ¿Sí? Porque presenta una discontinuidad evitable. Entonces, redefinimos la función. Le llamamos h asterisco de x y z. Y bueno, y a ver, díctenme, ¿qué van a poner en la primera rama? Quiero escucharlos. ¿Qué van a poner en la primera rama? Va a tener dos ramas. Acá, ¿qué van a poner?
Si redefino la función. Bueno, voy a poner la función. Claro, lo que ya teníamos. Raíz de eso, lo que ya teníamos. De tal Sí, cuadrado. Más 2 elevado a la x, sí. 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 X sí es igual a 1. Igual a 0, 0, 0, ¿no era? Perdón, Y 0, después, 0. si esto es distinto, y abajo, ¿qué ponemos en la segunda rama? ¿Cuánto nos Uno, daba el sí, 1? X, sí. Claro. Si x, Claro. z es igual a 0, 0, A 0, 0, 0. Bueno, esto, para que se acuerden, ahí, ¿qué tienen que poner? El valor que les da el límite. El valor del límite, eso no se olviden. Eso sin dudarlo. Ponen el valor que han obtenido en el límite. ¿Estamos? Eso lo tienen que haber visto en análisis 1. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo lo que estamos haciendo. Vamos al ejercicio siguiente. ¿Copiaron? No, pero por Bueno, espero. Profe, ¿puede volver un poquito la pantalla a la izquierda? Sí. Ahí. Ahí está, gracias. Bien. Cualquier cosa después, si se quedan en el OneNote, lo van copiando, ¿no? Bueno, vamos al ejercicio siguiente, que es el ejercicio 2. Vamos al 2. Me dicen si está. Alguno de los que quiera el OneNote me manda el mail ahí, el institucional, y después una vez que me manden varios, los agrego. ¿A todos les ha llegado? ¿Saben trabajar con el OneNote? ¿Sí o no? Ah, perfecto. Bien. Más o Listo. menos. ¿Cómo que más o menos? Tienen que aprender a... No, y bueno, sí, solamente... Ustedes no pueden editar, o sea que solamente lo van a ver. Y cuando lo ven, ¿han bajado el paquete Office, el 365? Es lo mismo que el Word, solo que no te permite editar. Claro, este no les permite editar porque yo se los compartí para que no lo editen. Porque si no, ustedes todo lo que me escriban en el OneNote se me va a modificar a mí el práctico. Por eso no les permito que editen. Pero ustedes pueden tener su OneNote y compartirse entre ustedes. Pueden hacerlo. Porque uno puede trabajar de manera, digamos, colaborativa. Así. Bueno, ¿puedo seguir con el otro ejercicio? Sí, profe. Perfecto, vamos al ejercicio 2. Dice, estudie la continuidad de las siguientes funciones en los puntos que se indican. En el caso de ser discontinua, indique el tipo de discontinuidad y redefina la función si es posible. Bueno, vamos al apartado, acá nomás lo voy a hacer al apartado D. Tienen la función f de xy igual a xy más 2x más 4y más 8 sobre xy menos y cuadrado más 2x menos 2y. En el punto menos 4 menos 2. Pregunta, ¿qué tipo de función es esta? irracional. No, Racional. sacale la i. Es racional. Es racional. ¿Y cómo son las funciones racionales? Yo recién les dije. Continuo. ¿En dónde? En su dominio. En su dominio. Bueno, dígame en el dominio. Lo primero que tenemos que sacar entonces, el dominio. ¿Cuál es el dominio? R2 tal que xy menos y al cuadrado más 2x menos 2y sea distinto de 0. Claro, son los xy pertenecientes a R2, tal que xy menos y cuadrado más 2x menos 2y sea distinto de 0. ¿Sí? Entonces, todos esos puntos que anulen el denominador y no pertenecen al dominio, entonces en ese punto no va a estar definida la función. No va a ser continuo. Vamos al primero. ¿Existe f de menos 4 menos 2? ¿Existe? Sí, profe. Yo digo que no existe, porque yo ya lo tengo calculado. ¿Por qué? Porque yo sé de que el menos 4 menos 2 no pertenece al dominio de la función.
Bueno, ¿por qué me di cuenta de que no pertenece al dominio de la función? Porque en realidad, a esto que tienen acá, yo lo escribí en forma factoriada. Ustedes si lo trabajan un poquito más, esto sacan factor común y, entonces acá les queda x menos y. Sacan factor común 2, y entonces acá les queda x menos y. Esto tiene que ser distinto de 0. Y de nuevo, sacan, ahí tienen factor común en grupo, les va a quedar x menos y por y más 2, distinto de 0. ¿Estamos? Para que ese producto sea distinto de 0, eso significa que x menos y debe ser distinto de 0 y además y más 2 distinto de 0. O sea, no hace falta tan detalladamente, pero para que me entiendan. Esto significa, cuando un producto es distinto de 0, significa que los dos factores deben ser distintos de 0, porque si uno de ellos vale 0, ya anula. Entonces, esto debe ser distinto de 0, y de acá, ¿qué sacamos? Que el x distinto del y, y de acá sacamos que el y es distinto de menos 2. Y miren el punto que tienen acá. O sea, el punto que ustedes están tomando, justo el i, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale el i? Menos 2. Y bueno, y el menos 2 no puede tomar el i. Es un punto que por eso sé yo que no pertenece al dominio, porque lo trabajan un poquito para que se lleguen a esta conclusión, ¿no? Por eso, hay que trabajarlo un poquito más, para darme cuenta. Bueno, entonces, no es continua la función. ¿Termina ahí el ejercicio? No. No, y el límite. No. Claro. En este caso, si a mí me preguntaban la continuidad, bueno, termina ahí. Pero, como me dicen que analicemos qué tipo de discontinuidad presenta, entonces vamos a tener que calcular el límite, no me va a quedar otra. Límite de xy tendiendo a menos 4 menos 2, y copiamos la función. Copiamos la función. xy más 2x más 4y más 8 sobre xy menos y cuadrado más 2x menos 2y. Si ustedes calculan este límite, me da 0 sobre 0. 0 sobre 0. ¿Estamos? ¿Hace falta que hagamos sucesivos, trayectoria? ¿Hace falta? ¿Qué me dicen ustedes? No. No, ¿qué Podríamos haríamos? sacar factorizar el polinomio, digamos, el numerador y el denominador. Claro, bueno, perfecto. Ahora yo les doy 2 minutos, no, 2 minutos mucho, 1. ¿Por qué? Porque yo ya el denominador ya lo tengo factoriado. El denominador es x menos y por y más 2. Cuando hemos analizado el dominio, lo hemos factorizado, miren, acá lo hemos factorizado, ¿no es así? Bueno, entonces ahora ustedes factorizan el numerador y me dicen cómo queda factorizado el numerador. 1 minuto. Perfecto. Entonces, simplifico. Miren. Y entonces esto nos da el límite de xy tendiendo a menos 4 menos 2, y la función nos ha quedado x más 4 en el numerador sobre x menos y. ¿Y cuánto nos da? 0. 0, porque el numerador se anula, pero el denominador se anula. No. No, porque les queda 6, ¿no es así? No, perdón, menos 4 más 2, menos 2. Entonces les queda 0 sobre menos 2 es 0. O sea que el límite, fíjense, era con una sustitución directa. ¿Ven? Vamos viendo cuando aplico sustitución directa. Entonces, por lo tanto, porque es una función racional. Bueno, por lo tanto, existe el límite de xy tendiendo a menos 4 menos 2 de esa función, para no escribirla de nuevo,
f de xy y es igual a 0. ¿Podemos redefinir la función? ¿Qué tipo de discontinuidad presenta la función en el punto menos 4? Evitable. Evitable. Entonces, redefinimos la función. Bueno, y ahora ustedes me dictan quién es f asterisco. Es una función que está definida en rama. Bueno, a ver. ¿Qué sería? Primero lo que tenemos desde un inicio de la función grande. Claro, ¿Puede ser? eso, xy más 2x más Para- 4y más 8 sobre todo eso que era xy. Eso está bien, perfecto lo que me están dictando. Y Para ajá, ¿y todo qué? xy distinto de Ajá, menos 4 menos 2. perfecto, porque estamos analizando en el punto es, sí, me gusta, menos 4 menos 2. ¿Y qué más? Y 0 si xy es 0, igual a menos perfecto. 4 menos 2. Perfecto, y ahí está. Y ahí tienen, ¿por qué? Porque nosotros estamos analizando particularmente en ese punto. Bien, y ahí tienen redefinida la función. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? No, profe. Bien, tenemos que hacer el apartado I. ¿Puedo mover la pantalla? ¿Sí o no? Sí. Perfecto. Eso estoy esperando que me den el ok. Porque no sé si terminaron de copiar. Por ahí es mucho lo que escribo. Bueno, tenemos que hacer el apartado I. Este apartado yo ya lo tengo copiado. Lo voy a volver a copiar a la función. Bueno. Sí. Nosotros vamos a analizar en el punto que me indican. Bueno, a ver, el apartado I. Tenemos la función de 3 variables, x y z, igual a e elevado a la x más z, sobre z al cuadrado más coseno de la raíz cuadrada de xy. Y acá dice si x, más seno de x y z. Y acá me dicen si x y z es igual, no distinto, de 1, 0, menos 1. Y la otra rama es un no, y la otra rama es x más y más z. Es x más y más z. Así. Y esto sería si, estoy copiando la función, x y z es igual al 1, 0, menos 1. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Existe la primera condición, ¿existe el f de 1, 0, menos 1? ¿Existe? Estoy preguntando, ¿existe eso? Sí. ¿En qué rama la calculo? ¿En qué rama? En la La segunda. segunda. En la segunda. Entonces me pone 1 más 0 más menos 1. Y esto me da igual a 0. Existe y vale 0. La segunda condición, ¿existirá el límite? El límite de x y z tendiendo a 1, 0, menos 1 de la función e elevado a la x más z sobre z cuadrado más coseno de xy más seno de x y z. Bueno, ¿qué opinan? Ahí si quieren le ponemos un corchete. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sucesivos? ¿Trayectorias?
Sustitución directa no podemos hacer. Sí, sí. ¿Y por qué sustitución directa? Sí, me gusta. ¿Por qué? Porque la Tenemos exponencial es continua. continua. Claro, tienen ahí ustedes por el álgebra de funciones, tienen una suma de funciones continua. ¿No tiene? Si ustedes hacen... ¿Me escuchan bien? No, profe. Ahora sí, hace rato no. Sí, porque me salió un cartelito que me decía su internet es inestable. Y eso me hizo dudar. Ahí está, me va a quedar e a la 0 sobre, miren, menos 1 al cuadrado. Profe, no le va a quedar Más a la uno de menos 0. 1. No, porque mira, es x más Vale z. 1 y z es menos 1. Por Menos eso es... 1 se hace 0. Ah, sí, Por sí. eso se hace 0. Bien. Y acá les va a quedar más seno de 0, porque el i vale 0. Y entonces, ¿cuánto les da? 1. Un 1. medio. Un medio. Perfecto. Un medio. Seno de 0 es 0. Menos 1 al cuadrado es 1. Esto es 1. Y el coseno de 0 es 1. 1 más 1, 2. Un medio. El límite existe y vale un medio. Sí existe el límite. Miren, al final agrego el sí existe, ¿ven? Sí existe y vale un medio. Entonces, ¿pero qué es lo que no se cumple? En este caso, tampoco se cumple la tercera condición. El f de 1, 0, menos 1 no es igual al valor del límite cuando el x y z tiende al 0, no, al 1, 0, menos 1. O sea, es continua, no es continua. Pero como existe el límite, la función presenta una discontinuidad evitable. ¿Sí? O sea, nuestra conclusión es que no es continuo. En el punto S. En el punto 1, 0, menos 1, que es donde me pide que hacemos. Bueno, pero como existe el límite, podemos redefinir la función. ¿Y cómo la redefinimos? Entonces, redefinimos f. Entonces ponemos f asterisco de, y acá van a poner una función que está definida en 2 ramas. Yo la tengo acá copiada. ¿Puedo mover la pantalla? Sí, profe. Y a la x más z sobre z cuadrado más coseno de la raíz de xy, perdón, más seno de x por y por z. Y en la segunda rama, ¿qué van a poner, chicos? Un medio. Un medio. Un medio, que es el valor que les ha dado el límite. Y acá si x y z es distinto de 1, 0, menos 1. Y acá si el x y z es igual al 1, 0, menos 1. ¿Vamos? Corro un poquito por si... Ahí. Por si no termina. Ahí. ¿Ven? Y ahí redefinimos la función porque presenta una discontinuidad evitable. Vayan abriendo la aula virtual. Vamos al ejercicio 3, apartado D. No, al B, no, primero vamos a... Creo que iba a ser B primero. ¿Puedo mover? Sí. Bien, vamos. Dice...
Bien, muy bien. Dice ejercicio 3. Determine los puntos en los que la función es continua. Vamos al D. Apartado D. Tienen una función logarítmica. Tienen f de xy igual al logaritmo en base 10 de 10 elevado a la x menos y por y. ¿Sí? ¿Cuál es el dominio de la función? ¿Cómo es la función logarítmica? ¿Se acuerdan? ¿Tienen algún problema? No tiene problemas continuos. El argumento tiene que continuo, ser mayor que 0. Claro, nada más. Entonces vamos a poner, va a ser continuo siempre en todo su dominio. Son los xy, o sea, siempre que esté bien definida la función, son los xy pertenecientes a R2, tal que el argumento, que en este caso es 10, elevado a la x menos y, por y, sea mayor que 0. Y en realidad de ese producto, no lo analizo más, pero en realidad el producto ese, para que sea positivo, el 10 elevado a la x menos y, siempre va a ser una cantidad positiva. Siempre, independiente de cuánto nos da el x menos y o no, porque la base es positiva y cualquiera sea el exponente, esto siempre va a ser una cantidad positiva. O sea, para que ese producto sea positivo, el i tiene que ser positivo. Pero no voy a analizar más, o sea, más detalladamente, pero es eso. Bueno, y entonces, ¿qué digo? Simplemente que f es continua para todo xy perteneciente a su dominio. Para todo x perteneciente al dominio. Vuelvo a repetir. F es continua para todo xy perteneciente a su dominio. Es decir, donde esa función está bien definida. ¿Bien? ¿Alguna duda? Porque es una función logarítmica. ¿Copiaron? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno, vamos a hacer el apartado E. Y ya les voy a dictar, vayan ingresando al aula, ya les dicto la clave. Ya busco la clave y les dicto. Vamos a leer. En el apartado E, ustedes tienen f de xy igual a 3y más coseno de 4x sobre seno de 9x. Bueno, pregunta. ¿Cuál es el dominio de esa función? ¿Qué tipo de función tienen? Tienen la suma de dos funciones. Una es polinómica. ¿Sería R2 distinto de 0? Pero el seno, ojo, el seno, ¿dónde tiene problema? Menos 1. 0, pi, así. O sea, son los xy pertenecientes a R2, tales que, ¿qué cosa? ¿Cuándo se anula el seno de x? ¿Cuándo se anula? ¿Cuándo vale 0? Cuando es 0 pi. Claro, o sea, cuando el argumento, que en este caso es 9x, es igual a múltiplos de pi, ¿no es cierto? A k pi. Con k un número entero. Pero yo no quiero que sea igual a 0. Entonces esto tiene que ser distinto. El argumento. Si el argumento vale 0, me va a quedar seno de 0 es 0. El seno de pi es 0. El seno de menos pi es 0. De 2pi, de 3pi, menos pi. Entonces, ¿qué decimos? Que el argumento, el 9x, sea distinto de kpi. ¿Para qué? Para que no se me anule la función seno. Y entonces, de esa manera, yo me aseguro que el segundo término, que es la función coseno de 4x sobre seno de 9x, sea una función, es una función racional,
donde en el numerador y el denominador son funciones trigonométricas, y para que esté bien definido el seno de 9x, que es el que está en el denominador, el 9x, el argumento de esa función seno, debe ser distinto de kpi. Entonces, ¿dónde la función es continua? Es continua para todo xy que pertenezca al dominio de la función. ¿Sí? El único problema que tenemos es que el 9x tiene que ser distinto de kpi. Es lo único. Después en todos los demás puntos no tiene ningún problema, porque en el primer término ustedes tienen una función polinómica y en el segundo término tienen una racional, cuyos cocientes, o sea, en ese cociente tienen funciones trigonométricas. Y analizo las trigonométricas, pero ¿qué me interesa? La que está en el denominador, porque esa es la que no se tiene que anular. ¿Ven cómo lo pienso al ejercicio? ¿Cómo lo razonamos? ¿Sí? ¿No? ¿Ni? ¿Qué pasa? Bueno, vamos entrando al aula, les copio la clave y seguimos. La clave de hoy, ya saben dónde tienen que buscar la asistencia. Todas las letras son con minúsculas. K, 1, Q, L, H. Se los escribo en el chat también. Siguiente función. A mí no me dicen en qué punto. Nada. Estudie la continuidad. Bueno, ¿qué tenemos que determinar nosotros? ¿Y qué tipo de funciones? Este es el apartado L. ¿Y qué tipo de funciones? Una racional. Una racional. ¿Y cómo eran las funciones racionales? Continuas en todo su dominio. Entonces, tenemos que escribir el dominio. ¿Cuál es el dominio de esa función f? Los escucho. Yo pongo la primera parte, que dice, son los xy pertenecientes a R2, tal que. Y esa parte es la que me interesa. X más y sea mayor que 0. Bien. Y x menos y. X menos y sea mayor que 0. También, para que esté bien definida, cada una de esas raíces que están en el denominador y x menos y mayor que 0. ¿Estamos? Y ahí tiene. Bueno, entonces, ¿dónde es continua la función? Para todo xy que pertenezca al dominio, que cumplan esas condiciones, porque es una función racional. ¿Por qué no es mayor o igual? Porque abajo no puede puede tomar ser el cero cero. del denominador. Claro, ¿y qué pasa si no se pueden anular? No lo podría anular simultáneamente, si no se me va a anular y no va a estar definido. Por eso me aseguro, digo, mayor estricto. ¿Estamos? Mayor estricto y no mayor igual. Bien, perfecto. Vamos al ejercicio. Ustedes van a ver que en el ejercicio 4, tienen el apartado I, y a su vez el I tiene su apartado A, B, C, D, este es el L. Después tienen el 2I y luego tienen el 3I. ¿Estamos? Dentro del 4 tienen esos I, 2I, 3I. Del 4 vamos a resolver ahora el 3I. El 3I. Este es el 4, 3i. Dentro del 3i, quiero que hagamos el ejercicio 3, es el que está propuesto. Estudie la continuidad de las siguientes funciones en los puntos que se indican. Bien, vamos a estudiar la continuidad. ¿Cuál es el dominio de la función? Este para el apartado 3. ¿Cuál es el dominio de la función? Todos los x y tal, excepto el punto 0, 0. Sí, que pertenecen a R2, tal que ¿qué? Que x al cuadrado más 16y sea distinto de 0. Perfecto, porque si se anula, esa es una función racional, y si se anula el denominador, tenemos problemas.
Bueno, nos piden que analicemos en ese punto, en el 4 menos 1. Entonces, pregunto, ¿podemos calcular el f de 4 menos 1? ¿Existe? ¿Existe? ¿Qué me dicen ustedes? No. No, ¿Por qué? porque va a dar 0. ¿Qué les va a dar 0? Porque anula el denominador. Claro, anula el denominador, que es lo que a mí me interesa, porque en realidad, si se anula el denominador, es porque ese punto, el 4 menos 1, no pertenece al dominio de la función. ¿Estamos? Entonces, no existe f de 4 menos 1. ¿Por qué? Porque el 4 menos 1 no es un punto del dominio. Entonces, la función no está definida en ese punto. Por lo tanto, f no es continua en el punto 4 menos 1. ¿Sí? Pero bueno, como a mí me gusta, si bien no nos piden, pero vamos a trabajar un poquito más, les pregunto, ¿se podrá analizar qué tipo de discontinuidad es? No lo pide, estudie la continuidad, nada más. O sea, sabemos que no es continuo, pero supongamos que les dice en el caso de ser discontinuo, ¿podríamos analizar qué tipo de discontinuidad tiene? ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, ¿qué hacemos? Sacar el Sacamos límite. claro, el límite. Entonces, analicemos la segunda condición de la continuidad. Límite de x y tendiendo a 4 menos 1 de la función 4 más xy sobre x cuadrado más 16y. ¿Hacemos sustitución directa? Estoy preguntando, ¿no? Porque ya sabemos que da 0 sobre 0. Da 0 sobre 0, sí. ¿Y hay algún paso algebraico que se pueda hacer ahí? Como para que se vaya esa denominación. ¿Factorizar el denominador? ¿Y cómo lo va a factorizar el denominador? ¿L'Hopital? Tampoco, L'Hopital es en una sola variable. Yo nunca apliqué sucesivos, me gusta. Vamos con los sucesivos. Límite de x tendiendo a 4, del límite de y tendiendo a menos 1, de 4 más xy sobre x cuadrado más 16y. Esto nos da límite de x tendiendo a 4. Cuando reemplazamos acá, cuando el y tiende a menos 1, me queda 4 menos x sobre x cuadrado menos 16. Entonces, eso me da 0 sobre 0. Este límite me da 0 sobre 0, pero podemos factorizar el denominador, porque es una diferencia de cuadrado. Entonces me queda 4 menos x sobre x menos 4 por x más 4. Bueno, acomodamos un poquito la expresión simplemente sacando factor común en el numerador, factor común menos 1. Y entonces me queda x menos 4 en el numerador. ¿Para qué? Para que lo podamos simplificar con el x menos 4 del denominador. Simplifico, se nos va la indeterminación y ese límite es igual Menos 1/8. Menos 1/8. a menos 1/8. L1. Vamos a calcular el sucesivo L2. Vamos a calcular el otro sucesivo. Bueno, acá teníamos límite de xy tendiendo a 4 menos 1 de nuestra función f de xy, y esto es igual. Cambiamos el orden. Límite de y tendiendo a menos 1 de la función del límite de x tendiendo a 4 de 4 más xy sobre x cuadrado más 16y. Bueno, calculamos ese sucesivo, nos da límite de y tendiendo a menos 1. Cuando reemplazamos el x, ¿qué nos queda? 4 más 4y sobre
16 más 16i. Si ustedes calculan ese límite, nos da 0 sobre 0. Nos da esa indeterminación. Pero esto podemos factoriar, ya sea, o sea, numerador y denominador, ¿no? Sacamos factor común 4, me queda 1 más i. Y en el denominador sacamos factor común 16, nos queda 1 más i. Simplifico, nos queda 4 sobre 16, y esto no es otra cosa que un cuarto. Ese es el límite sucesivo L2. ¿Cómo es L1 con L2? Diferente. Distintos. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Cómo? No existe límite. Claro, L1 es distinto de L2, ahí tienen un caso en el que, entonces, no quiero mover mucho la pantalla, no existe el límite de xy tendiendo a 4 menos 1 de la función f de xy, ¿sí? Por lo tanto, luego, como quieran, los 3 puntitos, por lo tanto, f presenta una discontinuidad inevitable en el punto en cuestión, que era el 4 menos 1. Ahí tiene problema. ¿Alguna duda? Me quedan 2 ejercicios y ahí terminamos. Me dicen si está y avanzamos. Listo, profe. Perfecto. Corremos la pantalla. Bueno, este es un ejercicio que no sé si el profe les ha dado, pero nosotros en la teoría solemos dar. Determina el conjunto de puntos para los cuales la función es continua. Vamos a hacer el ejercicio 5, apartado B. Bueno, primera pregunta. ¿Cuál es el dominio de la función? Todos los reales. Todos los reales. R2. R2. Perfecto. Todo R2. Solamente que nosotros tenemos que tener en cuenta las ramas, ¿sí? ¿Por qué? Porque de acuerdo, fíjense, por cómo está definida la función, cambia la forma de la función, y ya vamos a hacer una gráfica para que se orienten. Si tomamos los puntos que están en el interior de esta elipse o en el exterior de la elipse. ¿Es una elipse o no es una elipse? Si ustedes toman x cuadrado más 4y cuadrado igual a 5, dividen todo en 5, ambos miembros les va a quedar x cuadrado sobre 5 más y cuadrado sobre 5 cuartos. Ahí la tienen escrita en forma canónica. Es una elipse horizontal o vertical. O sea, ¿dónde tiene el eje mayor? Paralelo. Horizontal. Claro, paralelo al eje X. Paralelo. Perfecto. Entonces, bueno, yo voy a dibujar. Esto es, por supuesto, que no es con el valor exacto, pero es para que nos guíen. ¿Estamos? En el dibujito. Entonces, ubico. La elipse tiene centro en el origen, ¿no? Bueno, ahí tenemos la elipse. Entonces, la función cambia de forma de acuerdo si el punto está en el interior de la elipse, incluido el contorno, o si está fuera de la elipse. Ahí cuando dice los menores o iguales o mayores o iguales. Entonces nosotros tenemos que analizar, cuando nos dice analice la continuidad, nosotros vamos a tener que analizar la continuidad en todo su dominio, en R2, en este caso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir tomando puntos.
en diferentes sectores. Por ejemplo, voy a tomar un punto ahí, un punto X0 y 0. ¿Dónde está ese punto, chicos? ¿Adentro o afuera? Adentro. Bueno, entonces digo, sea un X0 y 0 tal que ese punto verifique la condición x0 al cuadrado más 4y0 al cuadrado sea menor que 5. ¿Qué estoy diciendo ahí? Que estoy considerando un punto x0 y 0 interior a la elipse. Eso es lo que estoy diciendo con esa notación. ¿Estamos? Bueno, y entonces, ¿qué pasa en el interior de la función? En el interior, perdón, de la elipse. ¿Cómo es la función? ¿Qué rama tomo? ¿La primera o la segunda? La primera. La primera. La primera. ¿Y cómo es la función esa? ¿Cómo es? X cuadrado más Continuo. 4 por y. Ajá, bien. ¿Y por qué es continua lo que me acaban de contestar? Está bien lo que ha leído el compañero, pero ¿por qué sé que es continuo? Porque es polinómica. Claro, por ser polinómica. Entonces, en cualquier punto que esté en el interior de la elipse, va a ser continuo. ¿Por qué? Porque voy a considerar la primera rama, y en la primera rama está definida por una función polinómica, las funciones polinómicas son continuas. Perfecto. Vamos a tomar otro punto. Tomemos el punto acá. El x0 y 0, que esté afuera de la elipse. ¿Cómo lo denoto? Digo, sea un x0 y 0 tal que. Ahí está abreviado el tal que. Tal que x0 al cuadrado más 4y sub 0 al cuadrado sea mayor que 5. ¿Qué estoy diciendo ahí? Que estoy tomando un punto que está en el exterior de la elipse. ¿Sí? Está en el dominio de la función si es todo R2, pero está afuera de esa elipse. ¿Por qué? Porque de acuerdo al conjunto es como cambia la forma de la función. ¿Cómo es la función? ¿Qué rama voy a tomar? La segunda. Ajá, ¿y cómo es la segunda? Continua. ¿Por qué? ¿Qué tipo de función es? Constante. Por ser una función constante. Y las funciones constantes son continuas. Vale constantemente 3. Vale siempre 3. ¿Sí? Bueno, ahora el problema sería, y veamos qué pasa, si yo tomo un punto que esté en la frontera, que esté ahí, el x0 y 0, que esté en la frontera de la elipse. ¿Qué va a pasar? ¿Será continua la función? Entonces digo, sea un x0 y 0 tal que x0 al cuadrado más 4y sub 0 al cuadrado sea igual a 5. Sea igual a 5. Estoy diciendo, estoy tomando todos los puntos, cualquier puntito que esté sobre la frontera de la elipse. Bueno, a ver qué pasa. Analicemos las condiciones. ¿Cuánto vale f de x0 y 0? Si el punto está sobre el contorno de la elipse, ¿qué rama estoy considerando? ¿La primera o la segunda? La primera. Bueno, entonces el f de x0 y 0 voy a reemplazar en la primera rama y me va a quedar x0 al cuadrado más 4y0 al cuadrado y esto vale 5 por cómo está definido. Reemplazo en la función, como es polinómica, esto es x0 al cuadrado más 4y0 al cuadrado, pero eso era igual a 5. O sea que existe el f de x0 y 0 y vale 5. Vamos a la segunda condición. ¿Existirá el límite de x tendiendo a x0 y 0? ¿Y qué rama voy a tomar? Yo cuando me aproximo al punto, me puedo aproximar por afuera o me puedo aproximar por adentro. ¿No es así? Bueno, ¿cómo lo denoto eso? De la siguiente manera. Tomamos el límite de xy tendiendo a x0 y 0, tal que ese xy, tal que me puedo acercar por afuera de la elipse, por adentro de la elipse.
O bien, acá continúa la flechita, o bien podemos tomar el límite de xy tendiendo al x0 y 0 que está en el contorno de la elipse, pero ese xy me estoy aproximando por afuera. Por adentro de la elipse, cuando es menor, tomábamos la primera rama, la función polinómica, que era x cuadrado más 4y cuadrado. Mientras que, cuando ustedes se aproximan por afuera, la función era constante y valía 3. Bueno, resolvemos esos dos límites que me han quedado. ¿Por qué? Porque yo estoy en un límite doble, entonces yo me puedo acercar por afuera o por adentro. Entonces, en el caso del primer límite, como esta es una función polinómica, hago sustitución directa. Me queda x0 al cuadrado más 4y sub 0 al cuadrado. Pero x0 al cuadrado más 4y sub 0 al cuadrado, ¿cuánto vale? Vale 5. Esto vale 5. Y vamos a calcular el segundo límite. El límite de una constante es la constante. Entonces, ¿cómo son estos límites? ¿Cómo son? Diferentes. Diferente. Y si son diferentes, entonces, ¿qué quiere decir? El límite no existe. El límite no existe. Por lo tanto, no existe el límite de xy tendiendo a x0 y 0 de esa función f de xy, tal que, siempre y cuando no estamos hablando de que x0 al cuadrado más y sub 0 al cuadrado, perdón, es 4y sub 0 al cuadrado sea igual a 5. O sea, estoy diciendo de los puntos que están en la frontera. Entonces, ¿qué concluimos de la continuidad de la función? ¿Cómo es la función? Continua. ¿En dónde? Pero, perdón, ¿a dónde es continua la función? Porque a mí me pedían que analicemos la continuidad. ¿Dónde es continua la función? Entre. F es continua, ¿dónde? En 3. ¿En el punto 3? En el interior y el exterior ¿de quién? De la elipse, chicos. Menos, ¿en dónde? La frontera. En la frontera. Esa es la conclusión. Menos en la frontera. ¿Por qué? Porque nosotros hemos ido analizando punto por punto y hemos dicho, a ver, ¿qué pasa en el interior de la elipse? ¿Qué pasa afuera de la elipse? ¿Qué pasa en el contorno de la elipse, en la frontera? Entonces, la función es continua en el interior y en el exterior de la elipse, menos en la frontera. Esa es la conclusión. Estamos analizando la continuidad en un conjunto abierto acá. Para que sea continuo, tiene que ser continuo en todo el punto de ese conjunto abierto. Bueno, vamos al último ejercicio. Me dicen cuando esté y muevo la pantalla. Ejercicio 6, apartado A. Para el que lo quiere, bien, para el que lo quiere ir copiando. Ejercicio 6, apartado A. Nos piden que analicemos dice, determinen los puntos para los cuales las siguientes funciones son continuas. Entonces ahí vamos a analizar qué pasa con la función en el 0, 0. ¿Sí? Que es donde cambia la forma de la función. Bueno, la primera condición. ¿Existe f de 0, 0, chicos? ¿Existe? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Y cuánto vale? 100. 100. Antes de que me olvide, el dominio de la función es todo R3, ¿no? Todo R3. Bueno, sí existe y vale 100. Perfecto. Vamos a la segunda condición. Calculemos el límite. Cuando x y z
tiende a 0, 0, 0. ¿Qué rama van a tomar? ¿La primera o la segunda? La primera. La primera. Y la primera vale x por y por z más el logaritmo neperiano de x cuadrado más 1. Bueno, ¿cuánto vale ese límite? O sea, ¿qué van a hacer? ¿Trayectoria, sucesivo, sustitución directa? ¿Qué opinan ustedes? Sustitución directa, no hay Sí, restricciones. porque nada, claro, porque acá tienen una polinómica y una logarítmica. No tienen ningún problema en ese punto, son funciones continuas. Entonces, al hacer la Logaritmo de 1. sustitución, claro, le va a quedar el logaritmo neperiano de 1 y el logaritmo neperiano de 1 vale 0. Entonces, sí existe el límite y vale 0. Pero, ¿qué pasa con la tercera condición de la continuidad? El f de 0, 0 es igual al límite. No. No. No, es distinto. Entonces, como es distinto, la función no es continua. Por lo tanto, f no es continua en 0, 0. Pero, si bien no me lo pide, pero podríamos redefinirla la función. No me piden. Concluyo de que no es continua. Pero podemos redefinirla. Si redefinimos la función, ¿cómo me va a quedar f estrella? F asterisco. Me va a quedar en la primera rama lo que ya tenía, x y z más logaritmo neperiano de x cuadrado más 1. Si x y z es igual, distinto de 0, 0, 0. ¿Y qué va? Y si x y z es igual a 0, 0, ¿qué valor van a poner? 0. 0, el valor que han obtenido en el límite. Así es. Y ahí termina nuestro práctico de continuidad.